Se ha celebrado hace escasas fechas el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una jornada sin apenas resonancia mediática y social que en este sentido convive con el escaso eco que está teniendo la reforma de la Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia. El Gobierno prepara esta tramitación mientras se elevan voces desde la Iglesia que exigen nuestra reflexión. Una nota de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha expresado que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. La vida humana no es un bien a disposición de nadie. En Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández abogó en una de sus últimas cartas pastorales por no despojar de dignidad la vida humana mediante la eutanasia. Estamos ante una sociedad que huye del sufrimiento, mientras que los gobiernos parecen acoger esta voluntad de eliminarlo, proponiendo a su vez la eliminación del que sufre. Se propone la muerte como solución a los problemas. En este espacio queremos reflexionar juntos sobre el valor de la vida y la obligación por mantenerla, amarla hasta el final. Contamos en esta mesa con la presencia del vicario general de nuestra diócesis, don Antonio Prieto. Saludos, bienvenido. Muy buenas, a ti. Y también está con nosotros el doctor Adrià Gómez, que es médico internista y conoce bien los cuidados paliativos. Saludos, Adrià. Buenos días. Y Maribel Gómez, ella es enfermera, trabaja en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, justamente en la unidad de trasplantes hepáticos. Buenos días, encantada de estar Bienvenidos aquí a todos. Vamos a intentar abordar algunos de los argumentos que propone esta cuestión, porque cuando nos acercamos al concepto de eutanasia se entiende como el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable. La primera reflexión, la primera pregunta, don Antonio, ¿es la vida humana un bien a disposición del hombre? Pues creo que esta pregunta merece una reflexión más general. La bioética personalista y la Iglesia anuncia el Evangelio de la vida. Este Evangelio podría resumirse diciendo que toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, tiene una dignidad. La Iglesia y la bioética personalista no están en contra de la ciencia y de los avances de la biomedicina, pero estos avances científicos tienen un límite, que es la ética. Tiene que ir de la mano de la ética, y la ética supone una antropología. El hombre no es simplemente un conjunto de tejidos. Decía un médico ya canonizado, San José Moscati, decía a sus colegas médicos en el Hospital de Incurables de Nápoles: recuerda que tus pacientes tienen un alma. Es decir, el cuerpo no es simplemente un conjunto de órganos, de funciones, sino que cuando se actúa sobre el cuerpo, se actúa sobre una psicología, sobre una espiritualidad. Es decir, el hombre no puede ser estudiado como un animal. Puede ser estudiado, pero no debe ser tratado como un animal, sino como una persona humana. Por eso, la propuesta que hacemos es que se hable de no tanto de calidad de vida, sino de dignidad de vida, ¿no? Esa dignidad de vida es compatible con el enfermo incurable, con el no nacido, es la fuente de obligaciones éticas para nosotros, y es lo que hace que la vida no esté a disposición de los hombres y que toda vida tenga un valor sagrado e inviolable. Uh-huh. En este contexto, don Antonio, el acto de la eutanasia implica la participación de un médico para acelerar el proceso, la muerte del paciente. Se parte de supuestos ideológicos más que de la situación de enfermos terminales. ¿Está el paciente representado en esa voluntad, digamos, social de acabar con el dolor? Es decir, aunque la sociedad se ponga de acuerdo en esos términos, ¿está capacitada para ejercer esa función? Pues creo que no, que su voluntad queda como en un segundo plano, aunque a veces se aluda a la voluntad del enfermo terminal, que vive una situación muy compleja, muy difícil para recurrir a la eutanasia. Pero como tú también decías en tu pregunta, hay un peso cultural muy importante sobre nosotros de la ideología materialista. Vuelvo a lo mismo que decía antes. Una antropología adecuada nos presenta al hombre como un ser corpóreo espiritual abierto a la trascendencia, pero una antropología materialista presenta la vida como algo mecanicista, como un estado biológico, como una especie de fluir físico-químico, y entonces, claro, se entiende que una vida que no es sana es una vida que no es buena, una vida que no merece la pena vivirse porque no tiene calidad. Se nos olvida que la vida corporal, que la salud corporal es un elemento esencial sobre el que se asientan otras dimensiones de la persona, pero que no es toda la vida.
es base y condición de otros valores, pero olvidamos que cada persona humana tiene una vocación a la trascendencia. Por eso debemos cuidar la salud y debemos luchar contra la enfermedad, pero cuando la enfermedad se hace incurable, permite a la persona abrirse a otros valores trascendentes, a otros valores que permiten entender cuál es el sentido verdadero de su vida. Por eso, aunque el dolor, que es un síntoma de que hay una enfermedad y de que algo no funciona ahí, es algo que debemos de luchar contra él, sin embargo no es un mal absoluto, es un mal relativo. Hay que aliviarlo por medio de los cuidados paliativos. Pallium significa manto, pero no es el final absoluto de una persona humana. Uh-huh. Hablamos de la intervención de terceros y aquí Adrià y Maribel tienen mucho que decir. En la eutanasia se produce un grave conflicto individual de la persona que sufre una enfermedad incurable, que quiere morir, y la asistencia de un tercero que con su intervención propicia esa muerte. ¿Es suficiente, Adrià, Maribel, en este contexto, la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es algo que el profesional tiene a su disposición, pero en el caso de esta ley de la aprobación de la eutanasia, lo que se incluye es una prestación pública a cargo del sistema público de un homicidio compasivo, que es la eutanasia. Esto tiene un peligro muy importante, que es lo que se conoce como una pendiente fáctica deslizante. Quiere decir que hay pacientes vulnerables en los que no está indicada esta ley, o la que no está pensada esta ley para ellos, donde van a ser muchos de ellos vulnerables a ella, por su situación social, por su situación económica, por su situación familiar, por su situación de choque o choque emocional. Y esto es un problema a tener muy en cuenta, porque cogemos casos singulares, muy singulares de la sociedad, extrapolamos esos casos singulares y hacemos una ley muy general, de tal manera que pasa el estado de ser un promotor o un protector de la salud a ser el dueño de la vida, donde decide qué paciente sí y qué paciente no puede morir. Eso genera una desconfianza muy importante hacia el colectivo médico, y eso hay que hacer una reflexión muy profunda, porque pasamos de un concepto o de una situación radicalmente opuesta a la que estamos viviendo hoy en día. Maribel. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Adrià, ¿no? Y yo distingo pues el conflicto individual de la persona que pide la eutanasia. Es algo muy serio, es algo muy grave, y detrás hay mucho componente emocional, familiar, de rechazo de la enfermedad en un principio, y que nos demanda a lo mejor atención, cuidados adecuados, nos demanda ternura, amor, acompañamiento, ¿vale? Ya existe ese primer conflicto en la persona, y esto no es fácil de decidir, ¿vale? Para el profesional es verdad que existe la objeción de conciencia, no es suficiente, no lo es. ¿Por qué? Porque de entrada, como decía Adrià, todo paciente va a desconfiar del equipo sanitario. Todo paciente va a pensar que no estamos haciendo lo suficiente y lo adecuado para tratarlo y llevarlo a un proceso de salud. Pero es más, que vamos a conocer y a saber el paciente que pide esta técnica, ¿no? Que pide esta técnica, y que va a pensar también lo contrario con respecto a nosotros, que estamos, mientras llega la resolución de esa comisión que propone la propuesta de ley, mientras llega la resolución sobre su situación, va a pensar que estamos haciendo una serie de cuidados para alargarle la vida, cosa que él no quiere, en principio, según dicen, y estamos en contra un poco de él. Esto va a hacer que se pierda la confianza en todo lo que es el equipo sanitario, pero vamos, de una manera brutal. Y además yo creo que vamos un poco en contra de lo que nosotros los sanitarios estamos llamados a hacer, que es el cuidar, el no hacer daño. Eso está dentro del juramento que hacemos antes de empezar nuestra profesión, antes de empezar a desarrollar nuestra profesión. Entonces vamos a ir atrás, vamos a recorrer caminos para atrás, ¿no? Y luego también hay un conflicto que creo profesional. Los médicos, ya en una asociación mundial de médicos hace ya algún tiempo se pronunciaron diciendo que no querían, no estaban de acuerdo con la eutanasia. Nosotros como colectivo de enfermería también como colectivo también tenemos que hacer presión de manera unida, conjunta,
para que esto no se lleve a cabo. Yo creo que no se nos puede olvidar, como decía antes don Antonio, que la vida es un regalo de Dios, es un don. Se nos ha dado y se nos ha regalado con una gratuidad, como son todos los regalos, enorme, con un amor inmenso de Dios, para que la cuidemos, desde el principio, desde la concepción hasta el final de la vida. Y yo creo que hoy en día la sociedad tiene muchos recursos para poder hacerlo. Y no podemos decir solo y unir el sufrimiento y el dolor solo para poder erradicar a la persona, así de esa manera. Hablemos de los cuidados paliativos. Adrián, la medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte, acompañar a la persona hasta el final. ¿Qué recursos reales encuentra el personal sanitario cuando la opción posible es llevar a cabo el cuidado paliativo? En primer lugar, hay una gran confusión, porque en cada comunidad autónoma, en cada provincia, se funciona diferente, porque los cuidados paliativos no están del todo estandarizados, no hay una especialidad, sino es una subespecialización, no tal subespecialización, sino un área de capacitación donde profesionales de diferentes ramas, oncología, medicina interna, médicos de familia, anestesistas, oncólogos, pues deciden formarse en dolor, formarse en la información, en el acompañamiento, en los cuidados de un paciente. Pero en cada provincia, en cada unidad sanitaria o en cada hospital, pues cada distrito lo gestiona de una forma diferente. Entonces ya hay una heterogeneidad a la hora de acceder a esos recursos, cosa que hace muy difícil decir que un paciente de aquí de Córdoba es igual tratado a un paciente de Madrid. Lo segundo, la población cada vez está más cronificada. Hay muchos pacientes crónicos que no reciben estos cuidados paliativos porque no se entienden como paciente terminal, ¿no? Se accede muchas veces al paciente oncológico, que es muy importante, pero el paciente crónico, que también tiene un agotamiento emocional muy importante por parte de la familia, no accede a estos recursos. Y lo último, no hay una formación básica en la escuela de enfermería, en la escuela de facultad, en las especialidades, una formación mínima a la hora de formarse en la información, en el cuidado de estos pacientes, en el abordaje a malas noticias, en el cuidado del dolor. Hay una cosa muy importante que ha hecho Antonio Prieto: si no hay sufrimiento, si no hay dolor, no hay eutanasia. Es decir, estamos pronunciando sobre una propuesta de ley en base a un problema sanitario, que existe un sufrimiento físico que lleva a un sufrimiento emocional y muy probablemente a un sufrimiento existencial espiritual. Y esto se queda muy, 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 muy atrás. Es decir, el problema sanitario prácticamente no se aborda porque no se llega a tiempo. El problema psicoemocional es mínimo lo que se puede atender. Socialmente estamos totalmente abordados. La situación del COVID ha puesto manifiesto que nuestro sistema sociosanitario es muy endeble, muy debilitado. Sacar una propuesta de ley ahora, donde ya nuestros pacientes ancianos, nuestros pacientes vulnerables no están pudiendo ser tratados correctamente, me parece una contradicción total. Y lo que se tiene que intentar es volver otra vez a recomenzar el sistema en base a esto, a estas personas vulnerables, no dejarlas en base a una propuesta de ley o en base a una ley para que tomen esta salida, ¿no? Que es lo que se va a acabar haciendo, ¿no? Entonces, los recursos muy deficientes, muy deficientes. A mí me gustaría saber, Maribel, si efectivamente, como profesional de la sanidad, veis que no se prioriza esa opción frente a la eutanasia. A ver, por supuesto que no. Estamos hablando de una propuesta de ley de eutanasia, de regular y despenalizar la ley de la eutanasia en España, cuando no existe una ley de cuidados paliativos. O sea, no hemos saltado ese paso. Directamente hemos ido, pues por poder, como yo digo, por aspectos a lo mejor políticos, económicos, porque el cuidar a una persona es verdad que lleva una serie de recursos económicos grandes, ¿no? Pero se nos ha olvidado, yo creo que tenemos recursos en este país para eso, ¿no? Se nos ha olvidado los centros sociosanitarios que existían anteriormente y que donde estaban ingresados ese tipo de pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades graves, con discapacidades, y estaban bien atendidos cuando el familiar o los familiares no podían atenderlo en su casa. Estoy de acuerdo con Adrián cuando dice que los recursos son deficientes, es verdad, existe una deficiencia enorme, pero de todas maneras yo creo que
que en poco tiempo han evolucionado las unidades de cuidados paliativos muchísimo. O sea, para pocos recursos que tienen, ¿no? Que todavía faltan, es verdad, porque se hace un esfuerzo grandísimo por los profesionales que están ahí. Claro, se debe tener. Necesita un apoyo institucional más fuerte, estoy totalmente de acuerdo, en el que hace falta volver a los hospitales que teníamos de cuidados mínimos, que muchos de ellos se han cerrado porque son coste eficaces, como casi nada en la sanidad, y se han ido cerrando porque no son rentables, ¿no? Y eso hay que volver a retomarlo. En Córdoba es necesario un hospital de cuidados mínimos, de pacientes de media y larga estancia. Muy importante lo que ha dicho, una insuficiencia de cuidados cuando los pacientes no pueden ser atendidos por sus familiares, por la razón que sea, porque están solos, porque son pacientes vulnerables, porque son discapacitados, y eso hay que volver a retomarlo, no se puede dejar ahí, ¿no? No nos vale que un hospital de tercer nivel, altamente tecnificado, cualificado, un paciente que necesita unos cuidados diferentes, ingrese en un sitio de cirugía o en un sitio de oncología, donde tiene que estar pues sus 10, 15 días, pero lamentablemente no puede estar más, o no es el sitio para que esté, ¿no? Entonces, una reflexión importante es esto, a los hospitales de cuidado de larga y media duración. Y luego también, disculpar, a pesar de todas esas deficiencias, es lo más valorado en la sanidad, por pacientes y por familiares, la atención en las unidades de cuidados paliativos, tanto si precisan ingreso como si los atienden en su casa. O sea, dan un apoyo. Bueno, yo creo que trabajan al 200%. Y dan un apoyo emocional, médico, dan respuesta a esos cuidados básicos, a administración de tratamiento, bueno, pues en todas prácticamente durante todo el día. O sea, es una cosa, y la gente habla, que tiene esa experiencia, la muy gente positivamente. Exactamente, habla positivamente y lo valora, lo que más valora hoy en día la sanidad. Y sin embargo está relegado como con toda esa con vocación, que es fundamental, que no se pierdan, ¿no? Justo. O que no se desgasten en este transcurso, ¿no? Sí, sí. Y en consecuencia esa falta de recursos sanitarios en este sentido, de estancias medias, largas, está relacionado también, imaginamos, con la escasa formación en cuidados paliativos que recibe el profesional médico, sí, ¿no? Vale. No está contemplado en ninguna de las formación. carreras universitarias. Tampoco. No, para nada. Lo mismo que tampoco está contemplada la bioética, ¿no? Que sería fundamental que estuviesen todos los planes de estudio, pero de todas las carreras, ¿vale? Y no lo está. En algunas sí, va teniendo un poquito de auge, va apareciendo, en otras si aparece es una hora, a lo mejor cada 15 días, lo cual, pues nada, y sobre todo los cuidados paliativos en lo que es dentro de la sanidad, pues no está para nada hoy en día. La bioética es una ciencia joven que surge en los años 70 prácticamente, pero parece que la mayoría de los expertos se ponen de acuerdo al menos en manejar los mismos principios, sobre todo en los comités de bioética, el principio de autonomía, lo que ahora se traduce como consentimiento informado, que el paciente sepa lo que se le va a hacer, que él dé su consentimiento, el principio de beneficencia, el principio de justicia. Pero siempre, normalmente, siempre en los últimos años está claro que el principio de beneficencia está por encima del principio de autonomía. Aunque el paciente quisiera que se le practicara la eutanasia, el principio de beneficencia, la ausencia de daño que ha salido antes, es que es un deber del médico. Por lo tanto, claro, aquí hay un conflicto entre el paciente que, además por lo que decimos, está muy condicionado por el cansancio, por la enfermedad, por la falta de ayuda, porque sabe que está haciendo mucho daño a sus familiares, es decir, porque le ve que le está siendo un lastre para una sociedad que maneja esta ideología pragmática, materialista. Claro, esto pesa mucho en su conciencia y hace que desde su autonomía pida la eutanasia, pero luego está el deber del médico, del enfermero, ¿verdad?, de cuidar en la vida en todos sus extremos, el principio de beneficencia, de hacer bien, de no causar daño al paciente. Yo no sé si Adrià tiene la experiencia, pero yo, con todos los años que llevo trabajando, a mí no le he oído a un paciente que se quiera morir. Quiere que le alivies el dolor. Es anecdótico el que un paciente pide la eutanasia porque realmente, volvemos al principio de la conversación, el paciente quiere no sufrir, quiere no tener dolor, ¿no? Y hay una cosa que me resulta paradójica porque cuando se divulga el concepto de eutanasia como la petición de provocar la muerte a un paciente con un sufrimiento insoportable, insostenible, de una forma reiterada,
Es decir, los cuidados paliativos contemplan la sedación paliativa en último escalón, como último caso. Sí, es cierto que hay momentos en el que el paciente, por su situación de agonía o por un síntoma refractario, es necesario, tras agotar todas las vías terapéuticas, y aplicar esta sedación paliativa, que no provoca la muerte del paciente, lo duerme, bajando el nivel de conciencia, de tal manera que no sufre el dolor, ¿no? Es decir, tenemos las herramientas necesarias para que el paciente pueda estar controlado. Sí. Entonces, este concepto que se intenta divulgar, y es importante que la sociedad lo conozca, de esta eutanasia que busca aliviar el sufrimiento, no es real. Precisamente los casos singulares que solicita la eutanasia, y conocemos también, como se ha visto en televisión, ¿no?, de la vida de Ramón San Pedro, etcétera, que lo solicitan, son pacientes que precisamente no suelen tener dolor, suelen tener discapacidad. Entonces hay una mezcla ahí que intentamos vender, de decir, el paciente está sufriendo, tú no le quieres aplicar la eutanasia, eres mal profesional. No, eso no es así. Es decir, tenemos herramientas más que suficientes para abordar esta situación. Se necesita medio y tiempo, ¿no? Y tiempo. En la eutanasia siempre va a ser el atajo fácil, pero no es lo que necesitan los pacientes. Incluso aunque se aprobara, como ha dicho la compañera, la inmensa, vamos, por no decir el 98-99% de todos los pacientes en situación terminal desean vivir bien, bien. El caso de Ramón San Pedro efectivamente consiguió construir un relato del concepto de eutanasia que caló en la sociedad, un relato que tiene ya algunos años y que ahora la sociedad acoge como algo verdadero y bueno, cuando la ley orgánica está a punto de aprobarse. En cuanto a la situación del paciente que requiere la eutanasia, que pide la eutanasia, yo me planteo también una pregunta, y es que si es posible, don Antonio, expresar ese deseo trascendente de la muerte sin una asistencia espiritual. Sí. Bueno, este caso que comenta es un caso de suicidio asistido. Uh-huh. Y ciertamente para una bioética personalista no entra, o sea, podría ser una cooperación al mal entrar en cierta estructura hospitalaria en las que ya se fija la eutanasia o el suicidio asistido, y digamos que el personal de apoyo espiritual entra o participa, se hace cómplice un poco en esa situación, ¿no? Nosotros no podemos colaborar al mal. Por ejemplo, si se fija la eutanasia por una persona el mes que viene y el sacerdote interviene para darle los sacramentos, no sería como una cooperación a un mal, ¿no? Porque la vida es de Dios. Nosotros manejamos el concepto de sacralidad de vida, de dignidad de vida, no tanto de calidad de vida. Pero ciertamente creo que un paciente que pide la eutanasia tiene mermada su libertad. Es decir, habría que analizar muy bien, habría que trabajar mucho con él, ¿no? Hasta qué punto está queriendo elegir lo que está pidiendo, ¿no? Si en su corazón está decidiendo eso, ¿verdad? Sí, porque el hombre muere igual que vive. Y el acto de morir es el último acto de nuestra vida. Y es un acto muy digno para nosotros, ¿no? Todos queremos morir como hemos vivido, y queremos que ese acto pues también sea un legado para los que dependen de nosotros y los que vendrán detrás, ¿no? Por eso hay que ayudar efectivamente al paciente a que viva su dolor, a que viva su enfermedad, a que dé un sentido a su sufrimiento, pero no sencillamente pues ponerle por delante como una especie de buffet, ¿no? En la buffet libre en el que puede elegir esta opción, y todas son igualmente éticas, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría saber también qué desea el paciente ante el dolor y la situación irreversible. Maribel, cuando has apuntado, bueno, ningún paciente me ha comunicado su deseo de morir. Porque ¿no? desea que se le minimice o se le quite el dolor. Y hoy en día tenemos pues tratamientos para eso, ¿no? ¿Y hay información suficiente, Maribel? El paciente en esa situación de dolor. Información hoy tenemos mucha, ¿vale? Y está muy asequible. Pero información a los profesionales se nos puede pedir en cualquier momento, ¿vale? Para poder hacerlo. Y de hecho, cuando valoramos a un paciente, todo el equipo de manera multidisciplinar, que ha llegado el momento de que tienen que intervenir otras personas, como son las unidades, los profesionales de la unidad de cuidados paliativos, se le informa al paciente, ¿vale? Si está en situación consciente y coherente, y se le informa a los familiares, ¿eh? Al principio pueden negarlo. O sea, decir, cuidados paliativos, eso ya es el final, ya me voy a morir.
porque aunque sepamos que estamos caminando hacia el final, pues nos negamos un poco a ello, ¿no? Como decía antes don Antonio, es un paso muy digno y hay que vivirlo dignamente, pero nos negamos, ¿no? De entrada, por cuestiones familiares, por cuestiones profesionales, incluso porque hemos tenido un parón en seco a lo mejor en nuestra vida que nunca nos esperamos y que está ahí, ¿no? Pero entonces al principio pueden negarse. Cuando tú les explicas, les informas qué hacen los profesionales de la unidad de cuidados paliativos, pues ellos se abren totalmente a esa posibilidad, tanto en un centro hospitalario, porque bueno, pues en nuestra ciudad y en otras comunidades existen ingresos, existen camas para ese tipo de pacientes, ¿no? O incluso sobre todo, la práctica que tengo, sobre todo con nuestros pacientes, es que quieren estar en su domicilio, o sea, terminar en casa, pues bien, rodeado de la familia, con todos los cuidados básicos de alimentación, hidratación, de higiene, los cuidados básicos, ¿vale? Y a algunos en ese momento también se le abre la puerta, no solo porque se lo indicas, ¿no? Pero todos no se lo indicamos, es verdad, la puerta de tener un apoyo espiritual. Entonces, cuando tú eso, y algunos lo han tenido a lo mejor alejado, o no lo han contemplado en ningún momento, pero ha sido fundamental, ¿vale? Existe mucho desconocimiento, ¿verdad? Yo creo que vosotros como expertos, ¿no? Porque a veces se confunden también los cuidados paliativos con el encarnizamiento terapéutico, porque pensamos el paciente con Alzheimer, con sonda nasogástrica, que se la quiere sacar, y entonces dice, bueno, pues mantener esto, ustedes son carniceros, ¿verdad? No, existen muchísimas terapias, ¿verdad? Sí. Alternativas que no se conocen, que quizás, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Y esto es una labor que quizás llegamos tarde, ¿no? De informar a la sociedad de cuál es el trabajo de los cuidados paliativos, que es una filosofía de trabajo, una filosofía de vida, donde yo siempre digo lo mismo cuando he estado trabajando y cuando en mi práctica diaria también tengo situaciones de pacientes terminales que todos nos las encontramos independientemente de donde estemos. Nosotros vamos a cuidar por la enferma o el enfermo, no por la enfermedad. Es decir, la enfermedad ha pasado a un segundo plano, sea un cáncer, sea una enfermedad irreversible, una enfermedad neurológica, cardíaca. Y ya la enfermedad me importa menos. La enferma cómo está, el enfermo cómo está, ¿no? Y esto que hablaba don Antonio de la proporcionalidad es algo que tenemos siempre muy presente. Es decir, ya no son medidas todo blanco o negro. Es decir, a un paciente que puede estar indicado una sonda nasogástrica porque lo está indicada, quizá a otro no. Y en esto está muy ligado también la autonomía del paciente, ¿no? Mirando su bien, pero sobre todo un paciente que puede decidir bien es un paciente pues que está controlado sintomáticamente. A mí me sorprende de la proposición de ley de la eutanasia que el paciente que desea la eutanasia tiene que reiterarlo 2 veces. Una primera vez y la segunda a los 15 días. ¿Alguien me puede decir si es verdad que un paciente en 15 días se le puede controlar algunos síntomas refractarios? Porque si es un paciente complejo, no a mí me han quitado una muela, he estado con mucho dolor y yo me quería morir. No me quería morir racionalmente, pero emocionalmente me quería morir. No podemos permitir que haya una vía rápida para esto. Eso sería ir contra la sociedad, ir contra la vida, ir contra nosotros mismos, ¿no? Y esto es un pilar muy importante que debemos defender, ¿no? De esta filosofía de vida, esta filosofía de trabajo, no solamente para la unidad de cuidados paliativos que trabajan a destajo, que son grandísimos profesionales y que se dejan el pellejo y que muchas veces se desgastan en esta lucha, ¿no? Que muchas veces se ven solos, sino para todos los profesionales, ¿no? Y esto es una labor de la institución, de defenderlo desde la institución, pasar de la institución tiene la vida de las personas, que no debe ser nunca, a la protección de su salud. Inculcando esto en la sociedad, inculcando esto en la práctica de los profesionales, los pacientes van a estar mucho mejor. Y será anecdótico, como ha sido hasta ahora, la solicitud de la eutanasia, ¿no? Algo muy singular, ¿no? Qué importante es lo que dice el doctor Adrián Maribel. No importa tanto ya la enfermedad como el enfermo. En el trabajo diario en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en la unidad de trasplante hepático, muchas veces habrá visto la ocasión de mirar a los ojos a estas personas y darle un sentido a lo que están atravesando el momento de la enfermedad. A ver, es maravillosa la profesión que tengo, ¿verdad? Es un regalo que Dios me hizo también, y entonces yo, pues bueno, he tratado a pacientes, estoy con pacientes hasta el final, ¿no? Porque algunos pues los tenemos en la unidad ingresados y por la situación que tienen y que va de una evolución muy rápida, pues no nos da ni tiempo a lo mejor de
intentar consultar con los profesionales de la unidad de cuidados paliativos. Entonces, bueno, también es verdad que por el diagnóstico que tienen, pues tú tratas a la persona desde el principio de manera integral, como decía Adrián, ¿no? El paciente, nunca nos podemos permitir los profesionales de la salud de limitarlo a una patología. El paciente no es un diagnóstico, el paciente es una persona. Y muchas veces se agudiza la patología porque tiene otra serie de realidades y otra serie de problemas que le preocupan muchísimo más, ¿no? Cuando ya estamos llegando al final, al término de la vida, el vivir con ellos esa situación, pues yo tengo experiencias maravillosas. O sea, de gente que ha luchado, aún sabiendo de que tiene un pronóstico grave, ha luchado hasta el final por mantenerse bien, por ser disciplinado en cuanto a todo lo que le ofertamos y le decimos, ¿no? Bueno, pues con un apoyo familiar, un apoyo emocional muy bueno, y al final lo ha vivido con una tranquilidad y una paz enorme. Yo siempre he tenido mucha experiencia, pero yo siempre me vais a permitir que relate una brevemente. Había una chica de unos 21 años que había pasado por 3 trasplantes hepáticos, ¿no? Y estábamos, bueno, pues con esa edad todavía se podía optar a un cuarto trasplante, ¿no? Y además porque la chica, había llevado una vida pues ordenada y tal y como debe de llevarlo, con unos hábitos de salud adecuados para que todo siga bien. Pero bueno, pues hay una enfermedad de base que hacía que se rechazase el hígado, ¿no? Entonces, cuando yo entraba en la habitación, a mí me daba de todo. Antes de entrar, yo decía, madre mía, ¿cómo me la voy a encontrar? ¿Qué es lo que le voy a decir? Bueno, pues lo primero es que ella me recibía con una sonrisa, pero una sonrisa de oreja a oreja, y no era falsa, era verdadera. Cuando yo salía de hablar con ella, de trabajar con ella, cuando yo salía, digo, pero si soy yo, es a mí a la que me ha tratado y a la que me ha cuidado, es a mí. Y yo le pregunté un día, bueno, ¿cómo vives esta situación? Una chica de 21 años, ¿cómo vives la situación? ¿Sabemos hacia dónde vamos? Todo eso. Y me decía, la fuerza me la da Dios todos los días cuando, hasta sin poder, bajaba a la capilla del hospital. Y estaba allí un rato y se sentaba. Y le daba fuerzas para esa noche y para el día siguiente. Y yo decía, claro, qué grande eres, ¿no? Los demás podemos hacer muchas cosas para lo que tú nos capacitas, ¿no? Pero, pues ahí está Dios, que nos lo pone todo de una manera lo más sencillo posible, pues como es el sencillo, ¿no? Adrián también tendrá muchas experiencias profesionales, vitales. Esta situación de trascendencia que ha contado Maribel es algo que no podemos dejar atrás y que todos los pacientes, todas las personas tenemos, y sobre todo en un momento tan difícil de nuestra vida. Yo digo, esto no solamente para personas que puedan ser creyentes. O sea, el sentido de trascendencia es para todo el mundo. Uh-huh. Todos tenemos un sentido de trascendencia que nos hace ver o nos hace sentir qué es lo que hemos hecho en nuestra vida, qué legado hemos dejado, qué amor hemos repartido, qué nos llevamos, ¿no? Los que somos creyentes, ¿qué nos llevamos al cielo si Dios nos lo concede? Pero los que no son creyentes, ¿qué se llevan con ellos mismos, ¿no? Porque claro, cuando uno atiende a un paciente paliativo, yo no hago discriminación, por supuesto, si es creyente, si no es creyente, yo lo atiendo igual, sea de su opción política, de su ideología, pero este sentido de trascendencia siempre se lo transmito. Este sentido de tu vida tiene un sentido, esto no es, este momento de sufrimiento no es estéril, tiene un fruto. También recoges un fruto de lo que tú has sembrado en tu vida, de las personas que te están rodeando. Puedes sembrar también aquí un fruto de conciliador, de paz, de reconciliar muchas veces situaciones, discrepancias que surgen en nuestras familias, que surgen en el día a día. Y esto es muy importante tenerlo presente, pero esto también te lo va forjando la experiencia. Antes también hay que tener un poco de formación, porque cuando nos acercamos a un paciente que va a tener muchas inquietudes, es muy importante saber cómo afrontar, ¿no? Y el miedo, que es lo que nos sale a todos de primera, cuando un paciente te dice, me voy a morir, ¿qué puedo hacer? Me voy a morir, ¿no? Nosotros no somos dueños de la vida.
Es decir, yo no le puedo decir a un paciente le queda a usted 2 días, 2 meses o 2 años, porque no lo sé. Y cuando intentamos ser dioses, sea bien por estas proposiciones que intentan ser dioses de la vida o ser dioses en nuestro trabajo, diciendo usted tiene tal fecha de caducidad, nos equivocamos. Y la gente no lo recuerda. Me dijo tal especialista o tal médico o tal enfermero que me quedaban tanto y todavía estoy aquí. O la familia le dijo que no sé qué y miran todos los días el reloj, todavía está vivo, ¿no? Qué importante es saber seguir al paciente. Digo también seguir a Dios, pero para los que no tengan esta creencia, seguir al paciente, seguir la historia, seguir los acontecimientos, cómo va poco a poco. El paciente muchas veces se deja llevar y nosotros simplemente lo tenemos que acompañar, saber escuchar, saber estar. Y esto también hay que trabajarlo con todos los profesionales, con los cuidadores. No es algo que viene innato en nosotros. Y entonces es fundamental también la ayuda espiritual. Ofrecerla, por supuesto, porque no es la primera ni la última vez que yo veo a un paciente que acoge en sus últimos momentos de vida a la iglesia. Gente que ha estado totalmente rebelde, totalmente... Independientemente de que este sea nuestro papel o no, pero hay que ofrecer esa posibilidad a los pacientes. O sea, negar esta dimensión espiritual es negar al paciente una cosa muy importante. Y eso no se nos puede quedar atrás. Sí, hay que conocer al paciente. Hay que conocerlo en todos sus aspectos para poder ofrecerlo. Incluso la persona, como decía Adrián, que no quiere o no lo desea, bueno, pues tú se lo planteas y tienes que ser luego respetuoso si no lo desea. Pero es verdad que muchas veces pues se abren totalmente. Totalmente. Yo como sacerdote también tengo esta experiencia de encontrarme enfermos terminales ya irreversibles, pues que quieren dar gracias a muchas personas, me mandan que yo le dé gracias a otras personas de su familia por lo que han hecho, quieren pedir perdón a algunas personas por algo que en su conciencia les pesa, quieren por supuesto hacer testamento y luego quieren ponerse en paz con Dios, porque tienen este sentido trascendente que decía el doctor Adrián, ¿no? Como ellos saben que la vida no se acaba, no es un punto final, sino que un punto y seguido. Que ahora se abren a una vida que se escribe con mayúscula, y ellos quieren estar en paz con Dios. Y ahí el papel del sacerdote, humilde, ¿no? Junto con estos magníficos especialistas, ¿no? Pues también creo que juega un papel fundamental. Don Antonio, para ir terminando, decíamos al principio que se propone la muerte como solución a los problemas en una sociedad que rechaza el sufrimiento. Revertir esta situación, este pensamiento único, ¿por dónde podríamos empezar? Pues es difícil porque estamos hechos para la vida y entonces pues a todos nos gusta vivir y todos rechazamos el sufrimiento, el dolor. Pero la propuesta cristiana es que el dolor y la muerte han sido transformados por la vida y la muerte de Jesucristo y su resurrección, ¿no? Por lo tanto, están llenos también de valores. Es un mal, pero no es un mal absoluto, es un mal relativo. Y la muerte puede ser una maestra de vida. Y la enfermedad puede ser una ocasión para manifestar lo mejor que hay en el corazón humano. ¿Cuántas veces los cuidadores de una persona enferma le han mostrado un cariño y un amor que en otras condiciones no le habrían mostrado, ¿no? ¿Cuántas veces la enfermedad y la muerte nos han hecho tocar nuestra vulnerabilidad en medio de una pretensión prometeica que tenemos todos de ser dioses, ¿no? Y nos han hecho más humildes y nos han hecho más capaces de compadecer el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, tanto en la enfermedad como en la muerte hay unos valores que las convierten en maestras de vida y en un entrenamiento para la vida definitiva, que es la vida del cielo. Pues así nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a don Antonio Prieto, el vicario general de nuestra diócesis, a Adrián Gómez, que como médico está en contacto con el dolor y defiende por encima de todas las cosas la vida, y también a Maribel Gómez, que nos ha traído esas experiencias de amor a Dios por parte de personas que han podido tener una situación de enfermedad extrema. Muchísimas gracias a los tres y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.